ha sido mi primer y único trabajo. Mi tarea fue hacer todo tipo de videos y mi proyecto más grande fue el institucional de CAO. Es muy difícil explicar qué es. Si me voy por lo literal, diría que es un espacio donde haces deporte. Pero creo que lo más importante en CAO es la filosofía. Es una manera de ver la vida. El objetivo principal de CAO es ayudar a que la gente sea más feliz. Y verdaderamente yo fui feliz haciendo a más gente feliz. Pero entre toda esta felicidad vino una duda enorme que me ahogó toda la fiesta. Todos queremos ser felices, pero nadie sabe qué es la felicidad. Así que renuncié al trabajo que amaba y decidí embarcarme en esta aventura. El único problema era que no tenía idea de cómo hacer un documental. Así que le pregunté a mi mejor maestro, YouTube. Entonces, básicamente necesitaba un protagonista que tuviera un deseo, que lo llevara a una aventura y de ahí descubra algo. Lo que sea. Y así fue como comenzó esta aventura. Ya se quedé en silencio, vamos a hablar tipo comentar así. Salí a la calle con la intención de descubrir alguna mirada diferente. Y me encontré, primero que nada, con indiferencia. Estoy haciendo un documental sobre la felicidad. No puedo, sí, estoy en el trabajo. ¿No puedo hablar? Estoy en el trabajo, disculpe. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Mi nombre es Vero y estoy haciendo un documental sobre la felicidad. Y he venido acá para preguntarles si alguien me puede decir qué es la felicidad para ustedes. ¿Alguien me quiere contar qué es la felicidad para ustedes? ¿Nadie? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo se puede decir? Creo que viene a ser. Prácticamente... A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo? No se me pasa nada por la mente ahorita, pero me agarra por río. ¿Cómo le podría decir? Es como decirme qué cosa es la vida. No tengo una definición clara. Hay muchas formas de expresarse de felicidad, ¿no es así? El amor. El amor Ser amado y amar, ¿no? es amor, unión con las familias. Mi familia, mis hijos. Una actuación por el Día de la Madre, un buen baile con mi esposo. Que me siento tranquilo, ¿no? Vivir tranquilo con todos. Estar tranquilo. Estar tranquila, con salud. Paz, armonía. Es una tranquilidad, que uno tiene paz. Drogas. Nuestro Creador que está en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Una casa. Bailar. La música, hacer la música. Bueno, nació mi primera nieta. Una sola vez no me sale. ¿Una sola vez? Sí. ¿No puedo volver a definirla? No, ya no, ya. O sea, que no puedes definir algo dos veces que no lo tienes claro, pues. Sí, pues no te acuerdas realmente. Las personas que aparentemente tenían una idea clara o por lo menos se habían planteado la cuestión, tenían un pensamiento en común que era que... En primer lugar, uno no puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? Hay momentos como en todo en la vida, hay un momento para reír, para llorar, para estar molesto, para pensar las cosas, para encontrar la armonía y
y consecuentemente la felicidad, ¿no? Es efímero. Es como una sonrisa, después se nos va y después regresamos a nuestra realidad. La realidad es el sacrificio, el sufrimiento, el dolor que a diario tenemos. Primero conocemos la realidad, es un paso a la felicidad. La realidad es acá, este es mi mundo, esta es mi realidad. Es hemífera, sí, es rápida. Si tú la sabes retener, la retienes para ti, si no, se va rápido. Porque la felicidad es lo que tú vives al día nomás. Un estado, un momento, en determinado momento, ¿no? Yo logro algo que quiero alcanzar, o sea, a través de mi esfuerzo, a través de pasos, y si lo logro, para mí es la felicidad, ¿no? O sea, en ese instante, pero es algo que son varios momentos felices, no puedo, digamos, alcanzar a la felicidad como el sumum, ¿no? Como lo máximo. Momentos, pequeños momentos. El goce del camino más que el que logres algo. Lo gozas muy rico. Pero para ser honesta, la respuesta más sincera, tal vez porque era con la que más me sentí identificada, fue esta de acá. No hablo muy bien en esto. You don't speak. Like what makes me happy. I don't know. I really don't know. That's a great answer. Thank you. ¿Cómo cierro esto? ¿Cómo cerramos Este capítulo. Puede ser también como que un corte seco negro, ¿no? Yo creo que te va a ir muy bien, pero hazlo, ya no te sigas como que pensando en esas cosas. O sea, obviamente es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero yo creo que simplemente ya actúa. Lo que sientes que es, hazlo, ¿me entiendes? No le des más vueltas al asunto. Sin saber muy bien qué hacer, cogí mi cámara y salí con la esperanza de que el mundo me sorprenda. Y es aquí donde les presento ¡Hola, Chini! ¡Hola! a la Chini, mi prima hermana. Ahora estoy Susana. Sí, Pi. ¿Por qué estás matando a mi gato? No lo sé. La Miss Chini, Miss Chini. Claudia Ariana López Menéndez, limeña de 29 años, recién cumpliditos. Trabaja como auxiliar de nido. Muy bien, vamos a ver. Ama pintar. Actuar. Y por sobre todas las cosas, bailar. Justo el día en que mi hermano me dijo que haga lo que sea, pero que ya me mueva, había quedado en juntarme con la Chini. ¿Qué estoy haciendo en el documental? Sí. Bueno, ahorita estoy bastante perdida, Chini, te cuento. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo. ¿Qué tal está? Yo no por otro día. A ver, Chini, cuéntame un chiste. No quiero contar nada de chistes. ¿Por qué? ¿Por qué tan agresiva, Chini? Yo no soy agresiva. Cuéntame un chiste, Claudia. Verónica, no es hora de contar chistes. Aquí te es hora para contarnos chistes. Mira. No puede, Verónica. Ya, no te la. Apaga. Ya, No. Definitivamente es el personaje con más carácter en mi familia.
¿Estás contenta? Sí. ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí, yo siento contenta, bailar, cantar, actuar. Espera. Ya, tengo que. ¿Qué tal el jugo chili? Está riquísimo. Estamos caminando, nosotros ya comimos y eso significa estamos bajando en la comida. Como para comer tu helado, ¿no? Sí, Y que entre en esa pancita. ya después. ¿El de lúcuma? Chili. Gracias. ¿Vamos? Sí, vamos. Algo que marcó la vida de la Chini fue ingresar, estudiar y graduarse como auxiliar de nido en un instituto que aceptaba alumnos con habilidades diferentes. Yo no sabía es que a mí abrieron varias puertas de mi vida, de mis metas mías. Fue genial. Y nunca sentí esa manera. Y que la gente que debe de ejecutar varios países, yo sí puedo hacerlo todo eso. ¿Y qué otras cosas también te dan miedo? De las alturas. Las alturas. ¿Y en la vida en general? No, ¿No te da miedo la vida? de la vida no tengo miedo. Para mí, que me hace fuerte y más segura misma de que yo puedo seguir más adelante. Lo que me fascina de hablar con ella es esa profundidad que te mueve el piso cuando menos te lo esperas. Lo que dijo la Chini me hizo acordar a ese 11 de abril del 2015, en el que fui a Pucusana para visitar a Karin, mi profesora de alemán. Soy Karin, la profesora de alemán. Tropfen. Du meinst Tropfen. Da lernt man dir mal neue Sachen. Tropfen. Das ist Asine. Tropfen. Creo que la mejor palabra para definirla es locura. Se vino al Perú en el 90 y fue mi profesora desde el 2006. Lo que me encantaba de ella era su intensidad. Vivía la vida de tal manera que parecía que estuviera bailando con ella. No se ponía sostén, le encantaban los colores fuertes, se reía a gritos y se ganó el cariño de todos. Karin, feliz día del maestro. Oh, mi amorcito. Dejamos las clases unos meses porque me fui de viaje y cuando regresé, el 9 de abril, la llamé por su cumpleaños y me contestó con su típico mi amorcito. Heute kein Kaffee, Karin. Heute nur Bier. Blume und ohne Blume. Auf die Deutschen. Weltmeister. Oh, Prost. Prost. Quedamos para la clase de reencuentro el sábado 11 de abril en la tarde. En realidad, ella debió venir a mi casa, pero yo tuve que ir a Pucusana, porque algo que Karin nunca me contó fue que tenía una condición cardíaca. Un día podía estar viva y al siguiente ya no. Kino Directory sein. Ja, ich werde. Und ich werde dir meine, also die Allerwahlpremiere einladen. Ja. Aber dann würde ich noch 5 Jahre brauchen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Horas después de haberla llamado, Karin murió el día de su cumpleaños.
cumpleaños a las 11 de la noche del 9 de abril del 2015. Ha sido un gusto. Karin vivía en Pucusana. Por eso fui allá a verla por última vez y despedirme. La Chini no le tiene miedo a la vida y Karin no le tuvo miedo a la muerte. La vida se vive para adelante, pero se entiende para atrás. Decidí llevar a la Chini por instinto y ella me llevó a Karin. Ambas me enseñaron sin querer lo que significa tener una vida feliz. Creo que la satisfacción que sentimos y los momentos felices tienen mucho que ver con la actitud y el esfuerzo que le ponemos a lo que sea que hagamos. Ya sea pintar el póster para el documental de tu prima o seguirle la cuerda a tu alumna loca de alemán. La felicidad es aceptar tus limitaciones o sentencias de muerte, es mirarlas a los ojos y reírte de ellas. Está claro que los momentos felices son efímeros y dependen del contexto. Como cuando mi hermano lloró de felicidad por el empate con Argentina en las eliminatorias para el Mundial. La felicidad se trabaja, se construye con cada una de las decisiones que tomamos y se cosecha en esos momentos efímeros e inolvidables.